ya con la introducción general a la materia. Este sería el tema que vamos a dar de teórico ahora. Vamos a hablar un poquito de análisis instrumental, así muy planteado, muy general, y al final vamos a hablar un poquito de calibración, que ya ese sí es un tema específico, digamos, como un capítulo dentro de la materia. Bueno, les traje acá algunas definiciones. Mucho lo que es método de análisis se relaciona con una materia que se da en otras facultades, como en ciencias químicas, que se llama química analítica. Que también ahí la idea de química analítica es lo mismo que es métodos de análisis, tratar de ver distintos métodos e instrumentos que se utilizan para el análisis de los componentes químicos que forman la materia. Eso en términos generales es lo que sería la química análisis y los métodos de análisis de acá que ustedes tienen de los agroalimentos. Vamos a ir leyendo estas definiciones que básicamente andan alrededor de ese comentario que le acabo de hacer. La química analítica puede definirse como la ciencia que desarrolla y mejora métodos e instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza química de la materia, que habla de materia en general. Nuestra materia de análisis es los alimentos. La química analítica estudia, y segunda definición, vamos a habilitar el puntero, así vamos marcando. La química analítica estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar los componentes de la materia. Tengan en cuenta esas tres palabras: separar, identificar y cuantificar. La tercera definición que les traje acá, la química analítica, se trata de la disciplina orientada a analizar la composición química de una sustancia a través de un estudio de laboratorio. Esa última es una definición bien simple. Pero bueno, ya tenemos acá viendo que la química analítica es métodos, instrumentos. Analizar componentes de una sustancia, de una materia. Para hacer eso hay que separarlos, identificarlos y cuantificarlos. Cuando identificamos hay que hacer el análisis también de la estructura química que tiene. Todo eso comprende lo que es el análisis, digamos, químico en una química analítica. Dentro de la química analítica tenemos el análisis instrumental. Ya acá obviamente estamos hablando de instrumentos que vamos a utilizar para los análisis. Y los instrumentos para análisis hace varios siglos atrás eran muy simples. Pero a medida que fue evolucionando, fue aumentando el conocimiento, la tecnología, hoy tenemos equipos de análisis de precisión que realmente tiene una tecnología puesta ahí que es impresionante. Y bueno, vamos a usar esos instrumentos para poder identificar los componentes y cuantificarlos correctamente. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de lo que es un análisis instrumental. El análisis instrumental es un campo de la química analítica que investiga analitos. Los analitos son los componentes que queremos identificar en la muestra, utilizando instrumentos científicos. Los análisis instrumentales son métodos analíticos que se basan en las medidas de las propiedades físicas de los analitos: conductividad, potencial de electrodo, absorción o emisión de la luz, relación carga-masa, fluorescencia, etcétera, etcétera. O sea, basada en alguna propiedad física o físico-química del analito, de lo que queremos, digamos, analizar, lo utilizamos ya sea para detectarlo y después identificarlo y cuantificarlo. Bueno, acá está puesto acá abajo para la determinación cuantitativa y cualitativa. En realidad deberíamos decir primero cualitativa y cuantitativa, o sea, decir cuáles son los componentes que tiene y la cantidad que tiene de cada uno de esos componentes, digamos, un determinado mezcla o grupo o una sustancia, para poder identificar bien cada uno de esos componentes y cuantificarlos. Muchas veces buscamos un solo componente de la mezcla. Entonces, bueno, ahí tenemos que saber cómo detectar ese solo y cuantificar ese solo. Conceptos a tener en cuenta. Vamos a repasar algunos conceptos muy generales para que ustedes también se vayan familiarizando con el vocabulario. ¿Qué es lo que es una muestra? Bueno, una muestra es una porción del material que es representativa del total.
O sea, tomamos de este total una pequeña parte, pero esta parte que yo tomo tiene que representar ese total. Separación. Son métodos que permiten disgregar compuestos de una mezcla, para luego hacer el estudio de identificación y o cuantificación. Los métodos de separación es todo, digamos, como un capítulo dentro de la química. Cómo voy separando los componentes de una mezcla. Identificación, procedimiento seguido para reconocer la estructura química, es decir, encuentro un componente químico. Entonces yo tengo que saber qué es químicamente eso. Entonces al llegar a, digamos, describir la estructura química de ese componente es lo que se diría la identificación. Detección. ¿Qué significa detectar? Es encontrar el componente dentro de una mezcla. Encontrar a través de un método de análisis a un compuesto presente en una muestra. Analito es la especie química cuya presencia, concentración o estructura se desea medir. Es decir, lo que nosotros estamos buscando encontrar en el material o en la muestra. Análisis cualitativo establece la identidad química de las especies en una muestra. Es decir, separo todos los componentes que hay en la muestra y los identifico, los detecto primero, los identifico y obviamente después hasta los puedo, con algunos métodos, cuantificar. Hay algunos métodos que sirven para identificar y no para cuantificar, ojo. No es que todo hace el análisis completo. Se identifica el análisis, lo que sería el cualitativo, y después lo cuantifica. Hay algunos métodos que solamente identifica el componente, lo detecta, lo identifica y listo, está presente. Detecta presencia o ausencia, pero no sabemos en qué cantidad. El análisis cuantitativo es casualmente eso, poder determinar en forma numérica la cantidad relativa de ese analito, de esa especie que componen una muestra. O sea, darle un valor numérico a la cantidad que hay de ese componente dentro de una mezcla. Método y técnica. Es necesario distinguir entre las expresiones técnica analítica y método analítico. Son palabras parecidas y muchas veces lo usamos una en sentido de la otra, pero bueno, en sí tiene cada una definición más concreta que la siguiente. Una técnica es un proceso científico que puede proporcionar información acerca de la composición de la sustancia. La espectrometría de masa, por ejemplo, esa sería una técnica. La cromatografía gaseosa, esa es una técnica. En cambio, un método es una aplicación específica de una técnica para resolver un problema analítico. Yo tengo un método de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa para identificar el contenido hexanal. Entonces, si yo uso la técnica cromatografía gaseosa, es la técnica, y la voy a usar para determinar hexanal en una muestra, ese ya sería un método. Entonces ahí yo tengo que describir los pasos que tengo que seguir para llegar a hacer ese análisis por la técnica de cromatografía gaseosa. Ese sería el método. Dentro de los métodos está lo que es el procedimiento y el protocolo, que también son palabras muy parecidas y a veces lo usamos indistintamente. Básicamente, digamos, estos términos están muy relacionados. Serían como las instrucciones escritas para aplicar un método, digamos, eso sería el procedimiento en forma muy genérica. O sea, cuando es muy genérica la explicación, estamos hablando del procedimiento. En cambio, el protocolo es bien detallado los pasos a seguir. Generalmente, en los análisis que son estándar, se habla de protocolo. Puede decir, tomamos tantos microgramos de esto, lo diluimos por tanto de esto, lo agitamos 5 veces de esta manera, se centrifuga tanto a tal gravedad con la centrífuga. Luego se separa y se diluye 20 veces. Se agrega, se siembra un microlitro o se inyecta en el cromatógrafo tanto. El cromatógrafo tiene que correr bajo tales condiciones. Ese sería el protocolo. Al se me dice en el procedimiento, sería eso, pero más general. Se toma una parte de esto, se inyecta en el cromatógrafo y se detecta por tal detector. Ese es el procedimiento. El protocolo ya es todos los pasitos bien detallados. Bien, clasificación. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los métodos de análisis. Bueno, antiguamente, como dice esta parte acá del teórico, teníamos los métodos clásicos y
luego aparecen los instrumentales. Los métodos clásicos son los antiguos métodos, los primeros métodos que se empezaron a trabajar, también se los llama de química húmeda, y luego cuando aparecen los instrumentos, ahí aparecen los métodos instrumentales. Eso es recién, digamos, en el siglo XX, a principios del siglo XX, o sea, al principio del 1900. Métodos clásicos. Estos análisis se ejecutan separando los componentes de interés, los analitos, que se encuentran en una muestra mediante, bueno, primero, hay que separar. Muchas veces, en todo método de análisis implica primero separar. La forma de separar, en este caso de los métodos clásicos, los que se llaman húmedos, puede ser por precipitación, extracción con algún solvente o destilación. Entonces, esa manera se usaban para separar. Luego viene el análisis cualitativo. Los componentes separados se trataban después con reactivos que originaban productos que se podían identificar, ya sea por su color, era visual en los primeros momentos, por sus temperaturas de ebullición, que son específicas para determinados compuestos, o puntos de fusión, la solubilidad de una serie de solventes, los olores que tenían, su actividad óptica, ahí ya obviamente cuando hablamos de actividad óptica vamos a empezar a necesitar algún instrumento, o por sus índices de refracción, que también obviamente necesita de algún instrumento. Los análisis cuantitativos, bueno, la cantidad, acá en estos casos, la cantidad del analito que se determinaba se hacía normalmente por método gravimétrico o volumétrico, o sea, por pesando o por el volumen que ocupaba. Acá pasando a los métodos instrumentales, como les dije al principio del siglo XX, consiste en la medición de propiedades físicas del analito, tales como la conductividad, potencial del electrodo, absorción de la luz o emisión de la luz, ahí ya necesitamos sí o sí instrumental, relación masa-carga y fluorescencia. Eso se utilizan para hacer todo lo que sería el análisis cualitativo y cuantitativo. Ahí puse cuantitativo solo, pero también para el cualitativo, porque nos permitía detectarlo, identificarlo y después cuantificarlo. Además, técnicas cromatográficas y electroforéticas empezaron a reemplazar la destilación, la extracción y la precipitación. O sea, ya para hacer la separación se empezaron a usar otros métodos que nos requerían de instrumentos, como las técnicas cromatográficas y electroforéticas. Bueno, y esto también, esta separación después permite hacer el análisis cualitativo primero y cuantitativo. Estos métodos más recientes para separar determinadas especies químicas se conocen como métodos instrumentales de análisis. Bueno, la instrumentación analítica juega un papel importante en la producción y en la evaluación de nuevos productos. Como ya les dije, todo nuevo producto requiere sí o sí de análisis químico. En la protección de los consumidores, obviamente, es fundamental que no vaya alguna toxina y bueno, ¿cómo vamos a ver? O algún compuesto, digamos, que es perjudicial para la salud. Bueno, a través del análisis químico. También puede ser que sea dañino para el medio ambiente. Esta instrumentación proporciona los límites de detección más bajos requeridos. Actualmente, los métodos que implican, por ejemplo, doble masa, detección de doble masa, permiten detectar partes por billón, 0,1 parte por billón. Es prácticamente algo que decimos no existe la cantidad que tiene. Bueno, hay métodos que tienen esa sensibilidad. Así que imagínense lo que ha progresado la ciencia. Métodos instrumentales. Vamos a ir con la clasificación. Las técnicas instrumentales quedan en una de las tres áreas principales. Bueno, vamos a dividir lo que es método instrumental en tres. Espectroscopía, electroquímica y cromatografía. Y en base a eso hay distintas técnicas espectroscópicas. Por ejemplo, vamos a comenzar con las espectroscópicas. Espectrometría, espectrofotometría visible y ultravioleta. Ahí tenemos nosotros un equipo en el laboratorio. Es un equipo simple, pero hay equipos realmente muy, digamos, caros por un lado y de altísima precisión. Espectrofotometría de fluorescencia y fosforescencia, espectrometría atómica de emisión o de absorción, espectrofotometría de infrarrojo, el IR que se llama, espectroscopía Raman, espectroscopía de rayo X, técnica radioquímica, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectroscopía de resonancia de spin electrónico.
bueno, son todos métodos, nosotros tenemos algunos equipos para hacer esos análisis, pero la Universidad Nacional de Córdoba tiene prácticamente todos estos equipos en distintos laboratorios, en distintos centros. Y bueno, el día de mañana, si tenemos la posibilidad, podemos ir a visitar algún laboratorio para conocer algunos instrumentales que nos expliquen cómo funcionan y qué pueden determinar con esos equipos.